con Ana Reategui, directora de Administración y Finanzas de SAM, porque el día de hoy, ya lo habíamos comentado antes de ir a la pausa, salió pues el reporte de inflación del Instituto Nacional de Estadística e Informática y bueno, pues se revela que el índice de precios al consumidor a nivel nacional ha caído y también ocurre en Lima Metropolitana. Anualmente, o sea, la inflación anual revela que estamos en 4.52% a nivel nacional y 4.34% a nivel de Lima Metropolitana, que recordemos es el nivel más bajo que no veíamos desde julio del 2021. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy amable. A ver, es una muy buena noticia esto que ya empiece a ceder poco a poco, digamos, el tema de la inflación, que en términos sencillos es la subida de precios que hemos tenido desde hace ya varios meses, desde el año pasado, que lo venimos arrastrando. En términos generales es una buena noticia, por supuesto, que los precios ya no continúen subiendo. No es que estén bajando, es que ya no suben a la velocidad a la que teníamos antes. Entonces sí, es una muy buena noticia. Provocada por diferentes razones, ¿no? Si recuerdas bien, y aquí que manejan las noticias en el día a día, recordarán los efectos que trajo este problema de logístico con los barcos o la no arribo de las mercaderías al Perú. Si lo recuerdas bien, provocó que más bien el índice de precios al por mayor subiera mucho más que el IPC. Y entonces, ¿te refieres a la crisis de contenedores? Correcto, y de todo lo que vino. Entonces lo que pasaba aquí era que los insumos estaban caros o no llegaban. Si lo recordarás, el típico ejemplo, el de la urea, ¿no? Entonces lo que ha provocado la inflación tan acelerada en los últimos meses, quitando este último momento, ha sido esta inflación por costos, ¿no? Es decir, que los insumos empezaron a subir y obviamente un productor trata de trasladarle al consumidor este incremento de sus costos. Algunas veces lo logra y a veces no, y entonces eso provoca que al final el consumidor también reciba alguna parte de los platos rotos y suban los precios. Entonces, una primera cosa podríamos decir que esta situación internacional de contenedores por el momento ha cedido, esta logística internacional ha cedido. Entonces ya no hay una razón por la cual los precios suban porque los costos ya no están subiendo por ese motivo, ¿no? Ese es un tema, una de las aristas que explican por qué la inflación en el Perú está cediendo. Ahora, Ana, otra de las aristas sería, digamos, lo de Yaku que tuvimos a inicios de este año. O sea, el factor climático también tuvo un rol protagónico, digamos, en la inflación en lo que va pues del 2023. Claro, ahí, por ejemplo, se explica claramente que se nos redujo la oferta de limón, ¿no es cierto? Y la oferta de algunos productos esenciales. Y también es productos, ¿no? El producto que no llega a la mesa y que sube los precios. También es verdad que viene impregnada por este evento y vamos a ver cómo nos recibe enero, febrero con el anuncio del fenómeno del Niño. Pero también es verdad que en los últimos meses es evidente que el consumo no está yendo al ritmo que se debiera, más bien hay problemas de demanda, ¿no? Ya no de oferta, sino de demanda. El consumidor está más cauto, la campaña de diciembre probablemente no sea la que se esperaba, las inversiones, como todos sabemos, están lentas y el gasto del gobierno, a pesar de que existe presupuesto, no va tampoco al ritmo que se requiere. Menos mal que las exportaciones van bien. Entonces se podría decir que hay un menor, vamos a decir, efecto por culpa de las ofertas o de los problemas internacionales, pero también es verdad que internamente la demanda está siendo más cauta y tú no sales a comprar desaforadamente por Navidad, 20 regalos para toda la familia, ¿no? Y eso explica, digamos, que la inflación, digamos, el índice del precio del consumidor se empiece a ajustar poco a poco. Claro, ajustar poco a poco. Son varias aristas, digamos, para entender ese son varias aristas, efectivamente, podríamos hablar de repente de dos más, pero creo que para tus televidentes sería interesante. Es muy fácil comprender que si la gente no compra, entonces no hay una razón para que los precios suban. Y está siendo más cauta, ¿no? Y eso lo ha aprendido, vamos a decir, con mucho dolor en los últimos meses al mirar cómo su dinero de pronto compraba de repente la mitad de lo que podía comprar antes. ¿No? Antes ibas al mercado con 200 soles y comprabas, pues, ¿qué ha pasado con mis 200 soles? ¿No? Entonces lo siente. Entonces han habido meses que se ha sufrido. Entonces la gente va aprendiendo a lo largo del tiempo y ahora está siendo de repente un poquito más cuidadosa, ¿no? Con su presupuesto. Ahora,
Tiene que ver también, digamos, el desempeño del Banco Central de Reserva que bueno, hace algunas semanas recortó la tasa de interés en 25 puntos básicos, ¿no? Que pasa de 7.50% a 7.25%. También explica, digamos, este comportamiento en términos de inflación a nivel nacional. Yo creo que la última bajada, y probablemente haya alguna pronto, ¿no es cierto?, debido a estos números que están saliendo ahora. Ajá. Pero yo, más que el efecto mismo, señaliza, ¿no? Y ya te dice que es un primer paso para esperar que la inflación vaya cediendo. Y de repente no para el común de las personas, pero para sí las personas que toman decisiones empresariales, vamos a decir, ya el Banco Central le dio una señal de que la inflación va dejando de ser un problema, ¿no? Entonces, en ese va dejando de ser un problema, porque veremos cómo si se cumple lo que ha anunciado el Banco Central, claro, pronosticado. Entonces, es como dejas ese problema un poco aparte y te animas... y te enfocas en otras cosas. Te enfocas en otras cosas. ¿Cómo ¿no? qué, por ejemplo? Por ejemplo... O sea, ¿es oportuno, es un escenario oportuno para que el Ministerio de Economía haga qué? Por ejemplo, el Ministerio de Economía, en realidad yo creo que... no sé, ha perdido un poco el rumbo. Yo creo, en buena medida creo que es un tema político, porque el ministro de Economía creo que llegó pensando que no se iba a quedar mucho tiempo y de repente las medidas que tomó fueron de corto plazo, como era evidente, pero en el camino se ha ido quedando, ¿no? Y obviamente para lograr cosas de mayor impacto tienes que tener una mayor coordinación con todos los ministros. Claro. Y de repente esa orquesta de ministros que trabajen juntos para un futuro común, yo creo que es de repente lo que todavía no se ve. Es decir, él dice que hay presupuesto, pero él no lo va a ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, quien lo ejecuta son los otros ministerios, y vamos a decir que el problema ahorita no es plata, ¿no? Entonces, es falta de plata en todo caso. Entonces, yo diría que yo creo que el ministro lo que debería de darnos es mayor confianza respecto a que de verdad se va a ejecutar el presupuesto. No salir a decir, ya he aprobado un crédito suplementario de 4.000 millones, un crédito suplementario de 2.000 millones. Entonces, sí, pero tú no lo vas a ejecutar. Claro. Quien lo ejecuta son los otros. Entonces, lo que deberíamos escuchar es, con este crédito suplementario, el ministerio tal va a hacer esto y esto, y el que le corresponde esto y el otro. Y con planes específicos, ¿no? Y hasta junio se van a hacer tales y tales cosas, y hasta junio se hacen tales y tales cosas. Si nosotros los privados viéramos un portafolio cierto de proyectos, aunque sean chicos, pero proyectos y que hay claramente responsables y que van a rendir cuentas por lo menos los próximos 6 meses, yo diría que el sector privado se sentiría más tranquilo. Pero si solamente lo escuchas declarando, y esto que es una persona me parece muy, muy seria, pero si solamente declara él por su lado, entonces yo creo que no vamos a llegar muy lejos. Yo creo que el Banco Central sí nos ha señalizado que la inflación deja de ser un problema. Yo creo que todavía los empresarios también... Es meritorio del BCR. Sí, ¿no? Este es meritorio. Yo creo que los empresarios estamos también esperando que las tasas de interés reflejen esta bajada de tasa de interés del Banco Central. Porque, como sabes, esto impacta en las tasas del sistema financiero. O sea, se espera que se siga recortando. Claro, entonces tú dices, ¿para qué me tomo un crédito ahora, no?, que las tasas de interés todavía están altas, si de repente en marzo ya las tasas están bajas. ¿No? Entonces estamos un poco a la espera, sabemos que van a bajar. Entonces, no es el momento de tomar una decisión de un crédito cuando sabes que te van a bajar la tasa pronto. El mejor escenario sería esperar un poco, digamos, el primer trimestre del 2024 para decidir... decidir ya invertir, ¿no es cierto? O si no, asegurarse de que tomas el crédito ahora porque de repente lo necesitas, pero que tenga cláusulas de salida, es decir, que puedas prepagar sin que haya tantas penalidades, ¿no es cierto? Entonces, negociar mejor los contratos. Yo diría que también eso está pasando, eso es verdad, eso lo sentimos afuera, hay que esperar que vengan mejores momentos para tomar la decisión. Quería precisar dos apuntes contigo, Ana, apelando, digamos, al espíritu de docencia que también tienes, porque probablemente muchas personas confundirán, ¿no? La inflación está cediendo poco a poco, ¿no? Y es gracias al Ministerio de Economía y Finanzas. Y no, o sea, creo que el televidente tiene que entender, digamos, que es tarea y ha sido, digamos, mérito del Banco Central de Reserva
manejando, digamos, esta herramienta de la tasa de interés. ¿Cómo le explicamos esto a la gente para que pueda entender también? Sí, yo diríamos que la responsabilidad es del Banco Central de Reserva, ¿no? Y obviamente la mayor parte del actuar cae sobre él porque es su responsabilidad. Sin embargo, todos los demás tenemos una partecita del problema o de las virtudes también, pero es verdad que hay que reconocerle al Banco Central que la política monetaria es responsabilidad de él. Y de repente para el público usuario vamos a decir que dentro de la economía, para no complicarnos mucho, hay como dos piernas, ¿no? Una es la política monetaria, que está en manos del Banco Central, y otra es la política fiscal, que está en manos del Poder Ejecutivo, llámese municipalidades, gobiernos regionales, Poder Ejecutivo, todos los ministros. Entonces, política fiscal y política monetaria. Entonces, cada quien tiene sus tareas y tenemos que con las dos piernas que avanzar, porque si no nos vamos de cabeza, ¿no es cierto? Entonces, ambos tenemos que empujar. Hay momentos en que vamos a decir que ambas coinciden, empujan hacia adelante, ¿no? Y hay momentos en los que uno quiere ir adelante y el Banco Central lo detiene un poco cuando hay problemas de inflación. En este momento que la economía está fría, enfriándose, como todos sabemos, el gasto del Estado, o sea, política fiscal, debe de ir apurada. Y de repente el Banco Central dice, como no hay problema de inflación, yo también voy a ayudar, voy a provocar que las inversiones avancen y coinciden y los dos empujan el carro. Entonces, sí, y aquí viene el tema de la independencia de poderes, ¿no es cierto? El que el Banco Central tenga la independencia para tomar las medidas adecuadas que ellos consideren en razón de un objetivo, que es la inflación. Y para eso va a tener que en algún momento coincidir con la política fiscal y en algún momento no coincidir. Como no ha venido ocurriendo en los meses pasados, donde ha habido problemas altos de inflación, pero yo diría que hoy día con un crecimiento prácticamente nulo de la economía peruana, donde la inversión está fría, donde el consumo se está enfriando, donde todo está medio parado, entonces el Banco Central, creo que si ya la inflación no es el problema, entonces puede dar un margen de maniobra y de repente sorprendernos bajando aún más la tasa. Que sería, digamos, una ayuda para levantar las inversiones y de ayudar a la economía en general, ¿no es cierto? Por eso es que te decía que de repente pareciera razonable que el Banco Central tenga un espacio para bajar aún más la tasa y entonces entonces los privados estamos ahí mirando y dices, bueno, todavía no tomo el crédito porque si la vuelve a bajar, entonces las tasas en el sistema financiero bajarán porque es posterior, ¿no es cierto? Entonces me espero un rato ya tengo mi proyecto, ya sé lo que quiero hacer, pero para tomar el crédito me voy a esperar a ver que bajen las tasas. Me quedo con una frase que dices, Ana, que la inflación ya está dejando de ser un problema para la economía del país. Nos ha tomado muchos meses, pero ya, digamos, está volviendo una realidad. Yo diría que un año y medio que nos ha estado fastidiando. Yo creo que está dejando de ser un problema. Todavía hay que ver lo que está pasando con Israel, con el mundo árabe, el tema del petróleo. Pero en principio está dejando de ser un problema. Muy bien. Ana Arrategui, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, como siempre. Directora de Administración y Finanzas de SAN estuvo con nosotros, señores. Pausa, volvemos.